Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo este tiempo profético, la palabra de nuestro Dios, la palabra que permanece para siempre. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Hablando de la palabra profética de la venida del Señor Jesús, que el Señor dijo, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solo mi Padre. ¡Qué maravilla! Pero somos la última generación. Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así que estamos hablando de la palabra de Dios, la palabra profética que el Señor Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y qué privilegio tenemos de ser la última generación. La generación que será parte del evento más extraordinario del arrebatamiento de la iglesia, que puede ocurrir en cualquier momento. Como dice las Escrituras, nadie lo sabe, pero sí los hechos, los acontecimientos en todo el mundo nos están indicando que cada vez estamos más cerca de este evento maravilloso que ocurrirá. Por eso necesitamos acercarnos a Dios para disfrutar de la presencia de Dios en este tiempo, en este mundo, en esta tierra que estamos de paso, para luego estar con el Señor por toda la eternidad, porque sería terrorífico no estar con Jesús. Sería algo terrorífico. Por eso anunciamos, por eso el Evangelio significa buena noticia. Yo recuerdo antes cuando no sabía nada, cuando escuchaba el Evangelio parece que era una mala palabra. Ignoraba totalmente por la ignorancia. Ignoraba que el Evangelio significa buena nueva, buena noticia, que ha venido un Salvador, que es Jesucristo el Señor. Entonces, lo más maravilloso es que todo el mundo tiene que saber y todo el mundo tiene que tomar una decisión de acercarse a Jesucristo para tener la vida eterna. Por eso estamos compartiendo este tiempo. El propósito de Dios que tiene para con su pueblo, para con su iglesia, para con cada uno de nosotros. Dios tiene propósito maravilloso. Y estamos compartiendo lo que dice las Escrituras en Efesios, el libro de Efesios, por ejemplo. El propósito de Dios. Y estamos compartiendo todo el capítulo 3, hablando del propósito de Dios, que Dios quiere que seamos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, con poder en el hombre interior. Esto es el propósito de Dios para con nosotros. Y Dios quiere que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Esto es el propósito de Dios. Dios quiere que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Pero fíjense, pero nosotros tenemos libre albedrío, podemos vivir en esta dimensión espiritual, aceptando el propósito de Dios para nuestra vida, o vivir una vida mediocre, una vida que no tiene nada que ver con la vida eterna. Y mucho por la ignorancia que tenemos acerca de las Escrituras, no disfrutamos de la riqueza que hay para cada uno de sus hijos, que Dios ha dejado en su palabra. El Espíritu mismo. Dios nos ha dado ese Espíritu para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Está hablando de los hechos que ya son para nuestra vida. Promesas que ya están cumplidas. Promesas que se cumplirán y promesas que se cumplen y se cumplirán. En la cual estamos esperando la promesa de su advenimiento. Es una realidad que ocurrirá en cualquier momento. Por eso estamos compartiendo el propósito de Dios, maravilloso. Y estamos ahora en el capítulo 4 de Efesios, que tiene que ver con la unidad. Es un propósito de Dios, la unidad del pueblo de Dios, la familia de Dios. Es la unidad. Dios quiere que todos seamos uno, que estemos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo propósito. Esta es la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo, hablando a los Efesios, en capítulo 4, ustedes pueden ver lo que dice el apóstol Pablo. 4:1, fíjense que dice:
Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Hasta ahí vamos a estar meditando la palabra de Dios, porque hay tanta riqueza, tanto para poder meditar la palabra de Dios y poder encontrar las enseñanzas para nuestra vida cotidiana. El apóstol Pablo dice, yo pues preso en el Señor. O sea que al escribir el apóstol Pablo esta carta estaba en Roma, preso. Y estaba también preso por Jesucristo, que es un preso que está aislado, que está preso, o sea, no tiene salida. Así el apóstol Pablo estaba preso en el Señor, o sea, para cumplir la misión, el propósito eterno que Dios tenía para con él. Preso en el Señor, ¿sí? Ruego, o sea, que estando y siendo el apóstol y estando en esa condición, el apóstol Pablo no está imponiendo, no está dando orden de apostolado, de autoritativo, de autoridad, sino que está rogando, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es algo, está hablando por supuesto a la iglesia, está hablando a los creyentes, está hablando a personas que han tenido un encuentro con Jesucristo, que han nacido de nuevo, que son parte del pueblo de Dios, que son parte de la iglesia de Jesucristo. Y cada uno de nosotros hemos recibido un llamado de Jesucristo. Significa que hemos tenido un encuentro con Jesucristo y que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Este es el llamamiento. Dios llama, por supuesto, a todos, no todos responden al llamamiento, pero el apóstol está escribiendo a la iglesia que sí recibieron el mensaje, que acudieron y recibieron el llamamiento divino, que tiene que ver con lo eterno. Tenemos que decir que el llamamiento divino, el ser cristiano, tiene que ver con la eternidad. Aquí estamos de paso. Por eso nuestra ciudadanía no está en esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea que por eso nuestros ojos, nuestra mirada está puesta en los cielos, en lo alto. En Jesucristo nuestro Señor. Hemos recibido el llamamiento divino. Pero ahora, como consecuencia de esta realidad previa, si yo he recibido el llamamiento de Dios, si he tenido un encuentro con Jesucristo, debo andar, dice, andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado. O sea que yo debo vivir como digno también de ese llamamiento. La evidencia de un verdadero cristiano es su vida cotidiana, en sus relaciones interpersonales, en las relaciones en el trabajo, en el hogar, en la familia. Está hablando de que si esa persona ha nacido de nuevo, a tener un encuentro y está viviendo de tal manera que está manifestando esa realidad interior, porque ha nacido de nuevo. De tal manera que su carácter, su vida, sus relaciones, su lenguaje, expresan esa realidad que hay en su corazón, porque Cristo está en su vida, porque ha nacido de nuevo, que ha recibido el llamamiento divino y que están viviendo, anda como es digno de esa vocación, de ese llamamiento. Fíjense qué maravilla, eso es un hecho, si es una realidad, si ha nacido de nuevo, hay evidencia, tiene que haber evidencia. Jesús dijo, por sus frutos os conoceréis. O sea, no basta con que yo diga que soy cristiano, sino que en las relaciones se notan esa realidad. Ya sea en el trabajo, con los vecinos, tus amistades, en todo lugar, está manifestando esa realidad. Si ha recibido el llamamiento divino, debe andar, debe expresar esa realidad. Y en forma práctica, el apóstol Pablo, esto sería una teoría. Si yo te dijera todo esto, decir qué lindo, qué bien, pero ¿de qué manera práctica lo puedo manifestar? Por eso
el verso 2 dice, en toda humildad. Fíjense en la manera práctica, o sea que, ¿de qué manera? Con toda humildad y mansedumbre. Dice, con paciencia, soportando los unos a los otros, en amor. Esto está hablando del Espíritu, está hablando parte del fruto del Espíritu, está hablando justamente de aquel que ha nacido de nuevo. Que fíjense que está hablando de humildad, mansedumbre, de amabilidad, del buen trato en las relaciones interpersonales, en las relaciones con tu semejante, la amabilidad y la atención. Eso está hablando. El ser humilde caracteriza la vida de un cristiano que ha nacido de nuevo. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, considerándote a los demás como superiores a él mismo. Lo opuesto a la humildad está hablando la altivez, el orgullo, la vanagloria, la contienda, justamente cuando no hay una relación con Dios, de intimidad con Dios, y uno vive en el Espíritu, está viviendo en la carne. Y la obra de la carne justamente está centrada en el egocentrismo, está centrado en el ego, en el yo, en el orgullo, en la vanagloria, el creerse que uno lo sabe más, que uno lo puede todo. Y ahí está la contienda. Y este es el gran problema que puede haber en las iglesias, puede haber en el hogar, en la familia, entre los hermanos, porque uno no quiere aflojar, cada uno tiene su razón, cada uno tiene que decir, no, yo tengo razón. Fíjense en que el ego sobresale. Entonces, no quiere humillarse, reconocer, pedir perdón, humillarse. Eso está hablando de su carácter, de cómo está viviendo la vida cristiana. ¿Está viviendo en la carne? Bueno, si vives en la carne vas a tener conflictos, problemas y no vas a disfrutar la vida cristiana. Necesitamos por eso, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con humildad. Considerándote a los demás como superiores a uno mismo, fíjense. Eso está hablando del lugar que uno da a los demás, que como que uno necesita aprender, que uno es necesitado, cree en los demás superiores y está dispuesto a aprender, a recibir. Eso está hablando de la humildad. Por eso que es importante. Ahí está la lucha que no podemos dejar de lado. Está la lucha entre el espíritu y la carne. Es una lucha constante que vivimos en nuestra vida cotidiana. Pero a quien alimenta más es el que va a tener la ventaja y vas a tener la victoria. Si alimenta la carne, por supuesto que vas a estar, la muerte produce muerte. Pero si alimenta al espíritu por la palabra de Dios, por la buena relación con Dios, por la intimidad con Dios, vas a tener victoria sobre la carne. Hará morir la obras de la carne por el espíritu. Y vas a tener una vida diferente. Fíjense, necesitamos por eso someternos, humillarnos. Humilló bajo la poderosa mano de Dios para que Él lo exalte cuando fuere tiempo. Humillando. Para que el carácter de Dios, del carácter de Cristo, se manifieste en tu vida. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios para vivir conforme al propósito de Dios que está en su palabra. Dice en toda paciencia, soportando con paciencia. Y a veces no es fácil soportar. Fíjense, hay tanta diversidad de personas. Hay no sé cuánto, más de 8.000 millones de seres humanos en el mundo. Y podemos ver la creatividad, la inteligencia, la sabiduría infinita de Dios, que no hay ni un ser humano que sea igual al otro. Ahí vemos la sabiduría, la inteligencia, algo incomprensible a nuestra razón. Cómo Dios creó todo. Que no hay ni un ser humano que sea igual al otro. Por lo tanto, yo no puedo pretender que el otro sea como yo, que sea perfecto como yo, que sea como...
Por supuesto, es imposible. Tenemos que comprender que ninguno es igual. Y en esa diversidad está la unidad, y en esa diversidad nos necesitamos unos a otros. Y es parte, por eso, de la humanidad, de la comunión que necesitamos tener unos a otros. Por eso debemos perdonarnos unos a los otros. ¿Cuántas personas han aceptado a Cristo, han nacido de nuevo y se han apartado, se han alejado porque han tenido conflictos en las iglesias, a veces con líderes, pastores? Hay personas que se han alejado y no quieren saber nada del Evangelio, que han perdido, que están teniendo dones y capacidades, están lejos del camino, necesitan volver y es tiempo de volver a Dios. Perdonar, reconciliar, necesita reconciliarse. Esto es importante. Cuando uno no perdona, hay resentimiento. ¿Qué pasa? Cuando hay resentimiento, hay raíz de amargura. El que no perdona tiene más conflicto que el que le ofendió. Por ejemplo, dice que escuché que decía uno toma veneno para que muera el otro. Si vos tomaste el veneno, seguro que vas a morir vos, no el otro. Pero fíjate, es tal la falta de perdón, la consecuencia que trae a las personas. Si tú perdonas, disfruta de la vida y deja libertad al otro para que pueda tener oportunidad de restauración. A veces hay circunstancias que son difíciles, pero debes perdonar para que seas sanado interiormente y que Dios también te pueda perdonar y que puedas disfrutar la vida abundante. Por eso es que es importante que todos aquellos que están alejados de Dios por algún conflicto, solucionen su problema, pidan perdón, reconcíliense, porque el tiempo se acaba y es algo terrorífico aquellos que no perdonan. Tiene que perdonar, tiene que reconciliarte. Dice, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Gálatas capítulo 6, verso 1 dice, si ustedes dicen que ven, han encontrado un hermano en falta, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que vosotros también seáis tentados. Y esto es el problema, ahora que todo es permisivo, que todo es para que nadie se ofenda, uno no quiere decirle nada al otro. Cuando el amor se manifiesta, cuando uno está diciendo al otro de qué manera vivir una vida mejor, dándole la enseñanza, confrontándolo con la verdad para su restauración. Si tú viste que tu hermano está cayendo en pecado, tienes que ayudarle. Tienes que confrontarlo y tienes que decirle con amor para que pueda ser restaurado, porque si tú lo dices va a pensar que está bien como está haciendo y probablemente viva toda la vida así, creyendo que lo que está haciendo está bien. Y a veces son hábitos, costumbres. Hay personas que se acostumbran a gritar, que están acostumbrados a mentir, porque así vivieron en ese ambiente. Pero no está bien. Entonces, debemos confrontarlo y decirle, mostrarle la luz de la palabra, no para condenarlo, sino para restaurar, con espíritu de nacer. Porque si tú no lo reprendes, si tú sabes que tu hermano está en esa condición y no le amonesta, no lo exhorta, no le da la corrección a la luz de la palabra, no para condenarlo, sino para que vuelva al camino, probablemente tú seas tentado a seguir el mismo pecado. Si con tal él lo hizo, yo también lo voy a hacer. Aparte, sos cómplice, eres cómplice. Si no amonestas y tú sabes, y no amonestas, sos cómplice del pecado.
¿Qué pasa que cuando un malhechor cae y está otro que es cómplice? Van presos. Tiene que confrontar. La idea es de restauración, de edificación. El amor edifica. ¿Cuántas veces dejamos pasar? Bueno, para que no se ofenda, para que no se vaya de la iglesia. Entonces uno va aceptando los pecados. Son pecadillos, son pecados pequeños, no es tanto. Entonces uno va aceptando, permitiendo todo. Y así está en peligro. Estamos viviendo una vida en la carne y no en el espíritu. Necesitamos ser corregidos, porque la misma palabra nos corrige. Es para nuestra edificación. Dice, soportando los unos a los otros en amor, por supuesto, en amor. El amor es la clave, porque el amor no condena, no se goza de la justicia, más se goza de la verdad. No se capta, no busca lo suyo, sino busca edificar, ayudar al que tiene necesidad. Y ese es el amor que se manifiesta. Por eso, fíjense, el apóstol Pablo está dando de qué manera podemos vivir en unidad en forma práctica, en toda humildad y mansedumbre, con paciencia los unos a los otros, en amor. Dice Efesios capítulo 4, verso 32. Antes de ser benigno, misericordioso, unos con otros y perdonando unos a otras, como así, como Dios nos ha perdonado en Cristo. Así como Dios nos ha perdonado en Cristo. También tenemos nosotros que ser. De igual manera, debemos perdonar. Y de esa manera, ser parte de la unidad. De esa manera práctica, fíjense. Si no hay humildad, no hay mansedumbre, no hay paciencia, no soporta, no hay amor, es un caos. El diablo aprovecha para causar división. División en la iglesia, división en la familia, porque una casa dividida no prosperará. Por eso fíjense en la ley de la palabra de Dios, los principios. Por eso el Señor Jesús dijo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, fíjense qué importante ponerse de acuerdo, estar unidos. Dice, acerca de lo que pide aquí en la tierra, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo. Podemos pedir aquí en la tierra y será hecho por mi Padre que está en los cielos. Fíjense qué efecto, qué alcance que tiene cuando estamos en unidad. Y esto es lo que está hablando el apóstol Pablo. Queremos dar como digno de la vocación con que fuiste llamado. En toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta es la manera práctica para poder estar unido como cuerpo de Cristo, como iglesia de Jesucristo. Yo te pregunto, ¿has recibido el llamado de Dios? ¿Estás viviendo como es digno de ese llamamiento, de esa vocación? ¿Estás viviendo de esta manera? Se manifiesta en tu vida el carácter, el fruto, en humildad, mansedumbre, templanza, paciencia, amor. Eso debe ser una realidad. Y es la clave para que tengamos una buena relación en todos los órdenes. Y disfrutemos la vida. Dios quiere que disfrutemos la vida. Este es el propósito de Dios. Oremos al Señor dándole la gloria a Dios por todo lo que Él nos da y su propósito, que nosotros podamos disfrutar poniendo en práctica su verdad. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado para vivir una vida digna, que te glorifiquemos a ti, que te demos la gloria, Señor, y que nuestras relaciones, Señor,
Señor, sea edificante, sea para bendecir, para edificar, para restaurar, para reconciliar. Padre, gracias, porque tú nos has reconciliado, porque tú nos has perdonado. Gracias, Señor, porque en ti tenemos todos los recursos para vivir esta dimensión espiritual. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.